Estimados, nuevamente estamos en el tercer video del día. Vamos a hacer una especie de resumen general de toda esta unidad que corresponde a la etapa de factibilidad técnica y económica de un proyecto. Esta asignatura está orientada para entregarle una herramienta muy importante para el alumno que quisiera desarrollar un proyecto, ya sea personal o social, en la vida. Está más orientado a las personas que quieren emprender en lo suyo, o también prestando servicio en una empresa o para otras empresas en relación a esta herramienta. Uno generalmente tiene el concepto que cuando va a desarrollar un proyecto es solamente la parte presupuestaria lo que tiene que evaluar. La palabra factibilidad en sí viene, cuán factible, o la factibilidad de un proyecto en el fondo viene y especifica cuán factible puede ser un proyecto en el entorno donde nosotros lo queremos establecer. Hay un concepto primero directo de que en sí cuánto el proyecto me va a costar en el presupuesto. No es lo mismo fijar un proyecto en una parte de una ciudad donde el nivel socioeconómico es bajo, y no es diferente a que si yo ese proyecto lo quiero ubicar en un nivel socioeconómico alto. Por eso es importante analizar el entorno, cómo va a afectar el entorno geográfico, y no solamente la variable geográfica, sino que afectan factores como la demanda y la cantidad de oferta que está haciendo también el mercado frente a su proyecto. Porque usted puede tener un proyecto muy hermoso, muy lindo, pero si hay muchas empresas constructoras que quieren construir casi lo mismo, va a ser un mercado muy apretado. Entonces usted tiene que, para ello, estudiar cómo está el mercado, cuánto es la demanda de la gente y la oferta que tiene la empresa constructora para construir algo similar. A mí no me preocuparía si yo voy a construir una casa de alta gama cuando sé que hay 100 empresas constructoras que están construyendo viviendas sociales, porque el proyecto está dirigido a otro nivel, a otro rasgo social. Y también hay factores financieros, económicos, de acuerdo al modelo o la situación de un país y de una ciudad. En sí, cuando uno quiere insertar un nuevo proyecto en el mercado, tiene que estudiar todas estas variables. Por eso nace la pregunta: ¿qué es la factibilidad de un proyecto? ¿Cuán factible, cuán posible o real puede hacerse un proyecto, aunque sea un proyecto muy hermoso que usted quiera construir e ingresarlo en el mercado? Hay variables que sí o sí lo va a gatillar y lo va a definir si es factible o no es factible. Bueno, dice que el estudio de factibilidad de un proyecto es una herramienta que se utiliza para guiar, miren lo importante, la toma de decisiones. Porque, como les digo, si su proyecto es muy, muy hermoso, es muy apropiado, pero todavía no sabe si va a ser rentable o no va a ser rentable, si va a haber demanda o no va a haber demanda en el mercado. Dice, para guiar la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto. Esta herramienta se utiliza en la última fase preoperativa de la formulación del proyecto y sirve para identificar las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión. De esta manera se podrá decidir si se procede o no a la implementación, en el fondo a la construcción. Si lo traemos dentro del contexto de la asignatura, todo lo que yo voy a investigar en el entorno y en el mercado tiene que ser previo al primer día de construcción. Del momento cuando yo ya decido construir, uno ya tuvo que haber estudiado todas estas variables. Por eso es más complejo de lo que uno se puede imaginar desarrollar un proyecto. Tal vez nos vamos a ver muchas cosas de cálculos, de estimaciones, porque también hay otros factores, otros indicadores matemáticos de acuerdo a un cálculo sencillo de flujos
de proposiciones económicas para definir si también el proyecto es rentable o no es rentable. Nosotros vamos a ver lo macro, vamos a ver definiciones, estamos viendo ya en la asignatura, en las clases, conceptos para que usted entienda en sí qué es, en qué consiste la asignatura y también darle un lineamiento a lo que les voy a pedir para la primera evaluación. Vamos entonces a la hoja número 2. Son 2 hojas, estamos haciendo un resumen del resumen para que usted tenga un global de la asignatura. Entonces ahora la otra pregunta que nace, ¿qué es la factibilidad técnica y económica de un proyecto? Entonces aquí hay puntos bien importantes. Dice, primero, corroborar que exista un mercado potencial para cubrir una necesidad no satisfecha. No sacamos nada con tener un proyecto en los planos y en especificaciones técnicas tremendamente maravilloso si no hay necesidad de cubrir ese proyecto. Por ejemplo, usted puede darse cuenta de que el único proyecto maravilloso que hay en la ciudad, pero no hay demanda, nadie quiere comprarle ese proyecto, no sirve. El otro punto es determinar la viabilidad y la disponibilidad de recursos humanos, materiales, administrativos y financieros. También puede pasar el caso de que usted quiere construir, no sé, pues un chalet grande en la cordillera, pero no va a encontrar mano de obra o recursos humanos que quieran ir a trabajar en la cordillera por el dinero primero que le puede estar ofreciendo, por las condiciones climáticas o por los accesos o por cualquier otra índole. También es un factor a considerar. Demostración de la habilidad técnica y la disponibilidad de los recursos humanos, materiales, administrativos y financieros. Tiene como en relación a lo mismo porque a veces, por ejemplo, los accesos no son lo adecuado y no va a poder ingresar materiales. Y también analizar un poco la viabilidad técnica, por decir, en el sentido que si usted quiere colocar un proyecto a la loma de la cordillera y resulta que si esa parte pertenece a Coya y Coya dice que en ese sector no se pueden hacer proyectos de vivienda y no lo va a poder instalar. Esos son los aspectos o la viabilidad técnica. Y el último punto, el punto 4, tener muy claros los beneficios en materia financiera, económica, social y ambiental. De este modo se podrán designar recursos para la producción de un bien o la prestación de un servicio. Tiene que saber realmente cuál es el alcance social que va a querer desarrollar con ese proyecto, cuál es el entorno económico, cuáles van a ser sus utilidades y cuáles van a ser sus costos, sus costos fijos, sus costos variables y el impacto que puede provocar también en el ambiente. Por eso uno de los tópicos que vamos a ver cuando hablamos un poco de la normativa que en torno a todos estos proyectos hay 2 conceptos que se manejan también, un impacto vial y un impacto ambiental. Si usted quiere construir una central hidroeléctrica hoy en la cordillera, los impactos ambientales tan fuertes que restringen los proyectos en algunas comunas o ciudades del país. El impacto vial también tiene mucha incidencia si usted quiere construir un rascacielos hoy en Rancagua. No solamente tiene que hacer un análisis técnico y económico, sino también vial en el sentido de, en lo técnico en relación a lo vial, que va a alterar tremendamente todo el flujo vehicular y peatonal en el entorno. Por lo tanto, hay varios factores que están en juego cuando uno desarrolla el proyecto. Ahora, hay diferentes formas de evaluar un proyecto. En relación a la evaluación que vamos a realizar o el informe que le voy a pedir, ya inicialmente habíamos definido los grupos, ya están claros los grupos, y vamos a hablar de supuestos. Por ejemplo, yo le voy a definir un proyecto en un lugar X de la ciudad, le puedo definir un edificio, le puedo definir una casa, le puedo definir una panificadora, le puedo definir una vega, cualquier tipo de proyecto, cada grupo va a recibir su proyecto, le voy a dar más o menos el lugar y le voy a pedir ciertos parámetros para poder evaluarlos. Lo primero que cuando nosotros hablamos de estudio de mercado, que una de las primeras evaluaciones
hay dos conceptos en la evaluación de estudios de mercado, de primera categoría y de segunda categoría, que son términos que nos vamos a tener que asociarnos un poco y le explico en forma fácil cuál es la diferencia entre segunda categoría y primera categoría. Lo que solamente le vamos a pedir nosotros va a ser un estudio de mercado de segunda categoría. Y bueno, el estudio de mercado nos damos cuenta cuán demanda y cuán oferta hay en el entorno donde yo quiero insertar el proyecto. Es lógico averiguar un poquito qué es lo que requiere hoy la sociedad o el mercado para a ver si es viable mi proyecto. La diferencia entre segunda categoría y primera categoría, cuando usted va, por ejemplo, cuando es segunda categoría, y es lo que yo como profesor le voy a pedir, ya insertando un poco el problema en sí, el proyecto donde usted lo va a insertar, es estudiar, por ejemplo, a través del internet, en las páginas, en los portales inmobiliarios. Si, por ejemplo, yo le planteo a usted que va a ser una casa en el centro de Rancagua, en la calle Cueva con San Martín, en tal, pongámosle, en la esquina entre Cueva y San Martín. Lo inmediato que usted tiene que hacer es estudiar cuántas casas alrededor de ese entorno, que pueden ser incluso en casi todo en el centro de la ciudad o en algunas periferias de la ciudad, los montos de ese proyecto. Por ejemplo, si usted quiere construir o un local comercial, tiene que ver cómo están los costos de los arriendos o de las ventas de algo más o menos parecido en cuanto al planteamiento, en este caso un local comercial. Y después de hacer un estudio básico referente a lo que se está ofreciendo, ya sea por periódico o por portales inmobiliarios a través del internet, usted obtiene una información valiosa para saber cuánto es más o menos el valor, un mínimo y un máximo, y usted se tiene que estacionar dentro de ese valor. Por ejemplo, hace un par de años atrás yo vendí una casa que tenemos como familia, y yo antes de fijarle el precio, yo me fui al internet, averigüé en Yapo, averigüé en los portales inmobiliarios, en todo ese apoyo que usted como joven sabe que existe y que puede entrar para averiguar información. Entonces yo hice un catastro en el entorno, y un poquito más allá en el entorno para ver entre qué valores fluctúa esa vivienda que vendí. Y ahí después de encontrar 40 tipos de casas similares, porque cuando uno busca encuentra, yo dije, entonces el valor de esta casa vale tanto. Y la ofrecí hace tanto, que me fue tan bien que yo puse, por ejemplo, el aviso cerca eran como al mediodía de X día, y yo esa casa la vendí al otro día a las 10 de la mañana, es decir, en menos de 24 horas. Eso es un tremendo éxito inmobiliario en la venta, pero principalmente, si quisiera atribuirle a ese éxito, fue porque me centré en el valor correcto de mercado. Si me hubiese puesto un valor muy barato, me hubiese llamado mucha gente, que no me llamó mucha gente. Y si me hubiese puesto un proyecto muy caro, nunca nadie me hubiese llamado. Entonces, delineando un poquito, es lo que yo le voy a pedir en relación al primer punto. Cuando hablamos de primera categoría, que es no es lo que le vamos a pedir, sino que de primera categoría es ya cuando hace un estudio más serio de mercado, cuando usted sale con encuestadora a las calles, casa por casa o esquina por esquina, o por teléfono, hace un catastro de realmente la necesidad y le puede preguntar a la gente, ¿usted quiere comprar una casa? Y él le va a decir sí, de qué rango sí, en qué lugar sí. Entonces usted va clasificando la información. Es un estudio serio y largo, donde usted al final decide por algunos parámetros, aquí hay necesidad, aquí quiero colocar el proyecto, aquí no hay necesidad, aquí no hay que colocar el proyecto. Pero eso se refiere de primera categoría, que es mucho más complejo y mucho más largo. Después vamos a tomar ese proyecto en sí, o ese supuesto de proyecto, y usted va a sacar un valor aproximado de UF por metro cuadrado, y también lo va a tener que investigar y estudiar a cómo está el mercado.
Se lo vamos a ir explicando después. El tercer punto es un análisis técnico de ese supuesto proyecto. Cuando hablamos de análisis técnico, por ejemplo, averiguar si en el plano regulador de la municipalidad donde usted quiere instalar ese proyecto es factible o no es factible a los requerimientos del sector, porque los planos reguladores dividen la ciudad en sector y hay sectores que no se construyen, no se pueden construir locales comerciales o no se construyen edificios de sobre 6 pisos, algo por ese estilo. Y vamos a terminar con el último punto, realizando un análisis de impacto vial o ambiental, sea el caso. En términos generales, eso apunta el proyecto. Esperando que le haya quedado claro y ya estaré subiendo estos videos.